Muchos en Gaza, y con cierto humor negro, le llaman el despertador israelí, y suele sonar sobre las 7 de la mañana. Son las cañoneras de la Marina israelí, que para que quede claro la fragilidad del alto el fuego declarado, se dedica a acosar todas las mañanas a los pescadores de langostinos de la playa de Gaza. Grabamos estas imágenes desde la ventana del hotel, después de saltar bruscamente de la cama, y entonces entendemos, de repente, por qué nos pareció tan caro el pescado fresco que cenamos la noche anterior. Estas imágenes, cañones contra anzuelos, muestran la verdadera magnitud del bloqueo económico que sufre Gaza. Es nuestro primer día en la ciudad tras el apagón informativo que impuso Israel a la prensa. 22 días de censura militar y propaganda, pero tuvimos fuentes dentro de Gaza, personas que nos contaban por teléfono las calamidades del día a día de una guerra. Supervivientes como el farmacéutico Salah Hassusi, como el sociólogo Ibrahim, que colocó una bandera española en la terraza para convencer a los pilotos de que allí no bombardearan. Como Hassim Farraj, un hombre que es todo sensatez y sabiduría. O como Issam Buhaisi, profesor de económicas en la bombardeada Universidad Islámica de Gaza, considerada por Israel la universidad de Hamas. ¿Esto es la reserva ideológica e intelectual de Hamas? Eso es la mentalidad de ellos. Cuando quieren dañar algo, se inventan algunos argumentos falsos para justificar su ataque injustificable. La Universidad Islámica, la más antigua de la franja, la que más alumnos tiene, es el vivero de donde han salido todos los líderes políticos de Hamas. Buhaisi insiste en que allí no hay ninguna actividad militar o bélica, aunque reconoce que casi todo su alumnado es simpatizante de la organización. Soy orgulloso de ser alumno y profesor de esta universidad, por su aporte al pueblo, a la sociedad palestina. Y eso de terroristas es una gran mentira. Que haya en la universidad carteles de los llamados Shahids, los mártires de las milicias de Hamas, no es ninguna prueba, dice Buhaisi. Pero sí es un indicio para el periodista de lo complicado que es distinguir quién es quién en el único lugar del mundo gobernado por una organización considerada terrorista por la Unión Europea. Días de bombardeos y operaciones terrestres por parte de Israel han intentado acabar con este gobierno islamista, que sin embargo ha resistido. La demoledora operación de Israel ha dejado a la franja devastada y a Hamas realmente dañada, pero no ha conseguido acabar con la organización. Los golpes de la aviación y la artillería hebrea han arrasado todos los edificios públicos o clandestinos de Hamas y han causado la muerte de cientos de civiles. Pero desde el momento en que Hamas decreta un alto el fuego sin rendirse, para ellos cuenta como victoria. Sin embargo, el gobierno israelí sí considera que Hamas ha sido derrotada. Algunos medios de comunicación incluso han echado números: 1.300 palestinos muertos por 13 israelíes fallecidos. Es decir, la vida de un israelí cuesta 100 palestinos. Nuestra posición es clara. Con Hamas no negociamos. Hamas es una organización terrorista. A pesar de que Hamas ganó democráticamente las elecciones, desde nuestro punto de vista, Hamas no tiene ninguna legitimidad, ni como gobierno, ni como autoridad, ni nada por el estilo, mientras continúe en la posición que es no reconocer el Estado de Israel. Harel es consciente de la erosión de la imagen de Israel, de que es difícil explicar que ellos se sienten las víctimas del conflicto, que es complicado convencer al mundo de que los cohetes caseros de Hamas, que han matado a 25 personas en 8 años, necesitaban una respuesta tan contundente en muertos. Que, como nos dice el gobernador de la región de Ashkol, lindante con Gaza, no les quedaba otra opción. La Franja de Gaza es un país que tiene gobierno y el gobierno es Hamas, que decidieron en vez de tener árboles y frutas y naranjas, tener misiles. Como pueden ver, Haim, criado en el particular socialismo de los kibbutz agrarios, vive en la insoportable contradicción de todo israelí de izquierdas.
En primer lugar, no existe socialismo o... Piensa y se expresa en claves marxistas, pero es incapaz de aplicar esas categorías a sus vecinos, a esas masas palestinas de desheredados, cuya frustración les ha llevado a echarse en brazos de Hamás. Necesito 15 segundos. Haim nos lleva al búnker del kibutz. Desde que suena la alarma por un posible cohete palestino tiene 15 segundos para refugiarse. Acá estamos porque hay todos los días hay misiles. Ahora te voy a mostrar cuántos caen en esta zona. En el mapa nos enseña todos los lugares de su región donde han impactado los misiles. ¿Lo verde qué es? Nosotros hasta ahora recibimos 207 misiles en esta guerra. En esta zona. En esta zona. Los días de la guerra. No cortaron porque el ejército no te va a dar censurar. ¿Y los verdes son los lugares donde han caído los misiles? Sí, las zonas. ¿Y lo rojo? Los rojos son donde hay sangre. ¿Donde ha habido heridos? Haim reconoce una cierta mentalidad de bunkerización. Han tenido 3 muertos en 4 años y por ello anteponen la seguridad a cualquier otra consideración ideológica. De hecho, acordándose de su formación en psicología, considera que esta guerra es casi pedagogía bélica. No he entendido muy bien lo de Pavlov. ¿Cómo era la teoría? La teoría es muy simple. Da luz, al final va a entender de que la comida está acá. Dale golpes con la guerra, decirles que cada vez que reciben un misil, ellos van a recibir una bomba de 1 tonelada, hasta que ellos entiendan que la única que hay es sentarse y hablar. Como ellos optaron por el terrorismo, nosotros nos tenemos que defender, y una parte de esa defensa, lamentablemente, muy lamentablemente, es da alguna limitación a los derechos humanos. Dani es un colono israelí que vive en territorio ocupado a los palestinos, a los que considera fantasmas sin alma, como esas estatuas que tiene al lado. Todas estas personas hablan de Gaza, pero ninguno conoce Gaza ni sabe cómo viven allí dentro. Los periodistas israelíes tampoco entran. Contrastar la información no es una obligación en este tema. Cada vez que cae un cohete palestino, las televisiones conectan en directo con el lugar del impacto y aunque no haya heridos reales, se cuentan como víctimas a los atendidos por crisis nerviosas. Los colegas hebreos piensan que si milicianos de Hamás entran en un hotel, aunque haya periodistas extranjeros, el edificio es un objetivo legítimo. Pero sin embargo no les incomoda ni se cuestionan que sus propios soldados duerman en nuestros hoteles cuando vuelven de servir en Gaza. La percepción está bloqueada por estereotipos que llevan a la generalización, a que todos los palestinos de Gaza son de Hamás y por tanto todos los palestinos son terroristas. La teoría de Pavlov es otra cosa, es con los perros. No quiero que entiendan de que hay seres humanos del otro lado, hay seres humanos también de este lado. Si alguien cree de que a la fuerza nosotros vamos a destrozar al Hamás, primero está equivocado. Pero si así fuera, si pudiera...